Saludos, amados hermanos. Les habla el hermano William Huggins, miembro de la Iglesia Hijos de Dios. Es decir, pertenecemos al ministerio Hijos de Dios en la predicación y la enseñanza. En esta ocasión, este video es para explicar el nombre sagrado del Padre Eterno que fue revelado en una zarza a Moisés. Este nombre, amados hermanos, por el tiempo fue olvidado porque el pueblo de Israel, luego que el Señor lo había levantado y lo había cubierto del sol de justicia, el pueblo cayó desobedeciendo las normas y las leyes que Dios le había dado. Y por tanto, el Señor no solamente lo dejó que cayeran, sino que también hizo que olvidaran el nombre sagrado del Señor. Vemos allí en Éxodo, capítulo 20, el versículo 7, que corresponde al segundo mandamiento de los 10, dice de esta manera: no tomarás el nombre del Señor en vano, tu Dios, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es decir, al que tomare su nombre en falso, no lo tomará por inocente. Vemos allí que los judíos piadosos, cuando se referían al nombre del Señor, por cuanto no lo conocían, le decían Adonai, le decían Curio, Señor, porque no conocían el nombre. Y esto sucedió, amados hermanos, en el libro de Isaías, porque el Señor había profetizado muchas cosas para el pueblo, porque habían caído en desobediencia y por tanto el pueblo tenía que, por sus transgresiones, cargar con las consecuencias. Vemos ahí en el capítulo 2 correspondiente al libro de Isaías que hay una profecía de doble cumplimiento y dice así de esta manera: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Al decir que por tanto su pueblo sabrá su nombre, significa que ese nombre se le iba a olvidar al pueblo y que él iba a dar ese nombre cuando estuviera presente. Vemos 100 años después, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 27, que se cumple la primera parte de esta profecía y dice así de esta manera: no penséis como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con sus sueños cada uno cuentan a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Luego el mismo profeta, en su libro, pero ya en el capítulo 44, esto es, cuando ya el pueblo había ido hacia Egipto, capítulo 44, versículo 26, dice: por tanto, oíd palabra del Señor, toda Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive el Señor. Luego, 700 años después, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6, el mismo Señor, el Hijo de Dios,
cumpliendo la parte final de esa profecía, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Si él manifiesta el nombre allí, ninguna persona de Israel conocía el nombre que se le había dado a Moisés allá en la zarza. No lo sabían porque lo habían olvidado. El Señor se lo había profetizado a través del profeta Isaías. Ven, hermanos, eso fue lo que sucedió. Ven que todas las profecías se cumplen del Señor. Bueno, continuamos, hermanos. Vemos que el Señor le revela a los apóstoles, porque en Israel el nombre del Padre es sagrado. Ninguno en Israel lo conocía, y por lo tanto, desde el cumplimiento de esta profecía, nadie en Israel conocía el nombre, y por supuesto, el mundo conocía el nombre del Padre eterno. Pero en la actualidad, vemos traducciones bíblicas, como Reina Valera, que aparece un nombre llamado Jehová. Y luego allá en Éxodo 3:14 aparece otro nombre de esos filósofos, teólogos, y que yo soy el que soy. Igualmente, en las traducciones católicas, como la Nueva Jerusalén, Nácar Colunga, y la latinoamericana, aparece Yahvé. Señores, ninguno de estos dos nombres es el nombre del Señor, del Padre Eterno. Los judíos no podían invocar esos nombres porque no eran el correcto nombre del Señor, y para no ser castigados por Dios e incumplir el segundo mandamiento de no invocarás el nombre de Dios en vano, le decían Hashem, que significa el nombre, Hashem el Eterno, el nombre. Pero estas personas, sin escrúpulos ninguno, le colocan en el Antiguo Testamento un nombre que no corresponde al nombre de Dios. Los teólogos dicen: lo que pasa es que se le dio el nombre de yo soy el que soy. Señores, yo soy es el verbo en presente de un indicativo de ser. Y yo es el primer pronombre personal. Fíjense esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 9, había un ciego que el Señor le dio la vista. Y la gente, cuando lo veían, decían, unos, Él es. Otros decían, a Él se parece. Y el ciego decía, y está allí en mayúscula, yo soy. Le pregunto a esos mentirosos teólogos, ¿este ciego es Dios? Porque aquí dice yo soy. O sea, está sustituyendo al Padre Eterno, al nombre. No sea un mentiroso. Yo soy, él está diciendo que él fue el hombre a quien se le dio la vista. También, para continuar con las evidencias y demostrar que la prueba es esta, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se le apareció el ángel. Y Zacarías le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque, fíjense esto, yo soy. Él se está refiriendo al indicativo, que él es un viejo, yo soy viejo. Ah, ¿Zacarías es Dios? No. Zacarías está diciendo que él es un viejo, o sea, un indicativo de vejez. Luego, en el versículo 19 del mismo capítulo 1, el ángel Gabriel le dice, yo soy Gabriel. Ah, ¿Gabriel es Dios? No. Gabriel está indicando que él se llama Gabriel, que él es Gabriel. Por lo tanto, yo soy no es ningún nombre que se le dio a Moisés. Pero resulta ser que ellos lo sacan porque en la actualidad hay dos pergaminos completamente que fueron elaborados. Uno compilado completamente en el año 1038 y el otro
en el 930. Uno de esos pergaminos del Antiguo Testamento es el pergamino de San Petersburgo, que está escrito en puras consonantes. Es el consonántico, escrito en esa fecha, compilado en esa fecha, el cual fue hecho por los masoretas de la escuela de Gilel, de los fariseos, que empezaron a compilar unos pergaminos para que nadie los pudiese leer sino los judíos, los que supieran ese idioma. Y se escribía de derecha a izquierda, como aquellas escrituras ocultas. Luego está el otro pergamino de 900 del de Alepo, el que fue de ellos dos. ¿Por qué? Porque los pergaminos que existían para aquel momento, que los mandó a hacer a esa traducción del judío, del hebreo, al idioma predominante, que era el griego, fue hecho por el rey Ptolomeo Filadelfo, 250 años antes del Señor. Esos pergaminos, los apóstoles los utilizaron, y como prueba de ello, fíjense esto, como prueba de ello, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, entiendan bien esto, dice así de esta manera, capítulo 4, versículo 16, vino, o sea, es decir, el Señor, a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre que tenían allí, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, o sea que no se le dio un libro falso, sino el libro que existía para el momento, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, es decir, Isaías 61, capítulo 1 y versículo 2, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense esto, ¿no? Aquí no hay ningún nombre ni Jehová, ni Yahvé, ni yo soy el que soy. El Espíritu del Señor. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Asimismo, como prueba de ello, tenemos allí la epístola a los romanos, capítulo 10, referente al profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, donde dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no hay ningún nombre de Jehová, no hay ningún nombre de Yahvé, dice Señor. ¿Por qué? Porque los que escribieron esto, como sabían que el nombre del Señor era borrado, y ese pergamino que ellos utilizaron en hebreo para traducirlo al griego, era un pergamino recopilado por el profeta Esdras, el cual ya no tenía el nombre verdadero del Señor, sino que decía Adonai. Es probable que decía Hashem, y ellos lo tradujeron, hicieron la traducción, el Señor, Curios. Porque Hashem significa el nombre del Eterno, Hashem el Eterno, el nombre del Eterno. Por lo tanto, hermano, aquí no hay nombre. ¿Por qué? Porque se cumple a cabalidad la profecía de Isaías 52:6. Pero no nos podemos quedar aquí. Debemos buscar el nombre que el Señor Jesús Cristo le dio a los apóstoles. Y ese nombre es, el nombre que se le dio al Padre Eterno, el cual fue revelado a Moisés, lo tenemos que buscar aquí en el Antiguo Testamento y verificarlo para formular una prueba a través de las evidencias. Fíjense esto. Éxodo 23,
20. Dice así la palabra: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, este ángel tenía el nombre del Padre Eterno. Vamos en el Nuevo Testamento, Corintios, la carta escrita por el apóstol Pablo, a quien se le dio el evangelio directamente en el tercer cielo. Él tuvo esa sapiencia y esa revelación. ¿Cuál era ese nombre? Fíjense, dice allí, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense que el ángel iba adelante en el desierto de Israel y estaba en una nube que de noche alumbraba y de día ellos acampaban allí. Y todos en Moisés fueron bautizados en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Y quién les seguía? El ángel. Y la roca era Cristo. O sea que el ángel se llamaba Cristo. Por lo tanto, el nombre del Padre también tiene que ser Cristo. Ah, pero hay una cuestión. Si el nombre del Padre es Cristo, debe haber otro texto aquí que confirme completamente esta afirmación, porque las evidencias, al ser recopiladas y ser promovidas, completan lo que es una prueba, hermanos. Y la prueba tiene que ser prueba bíblica, no buscar libros ajenos a la palabra para afirmar algo. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pedro dice así de esta manera: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea que el profeta Isaías, en el capítulo 53, el Padre Eterno, a través de su Espíritu, le indicaba que estaba en ellos y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién? Del Hijo de Dios. Y se llama Cristo también. ¿Están viendo que hay dos Cristos? Cristo el Padre y Cristo el Hijo. Cristo el Padre le indicaba a Isaías que escribiera los sufrimientos de su Hijo, Cristo. Aquí está la evidencia, hermano. No inventen. Razón por la cual en el mismo libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y a los padres les habló por los profetas. Isaías era un profeta. Es decir, Dios, el Padre, le habló al profeta Isaías para que él escribiera Isaías 53. Los sufrimientos de su Hijo, de Cristo. Cristo el Padre y Cristo el Hijo. Y también le dice el apóstol que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo nos habla hoy a nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque el Padre le dejó todo a Él, hermano, todo a Él. Razón por la cual dice en Hebreos 1:4, dice que el Hijo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, nuestro Señor, el Hijo amado, el unigénito, heredó el nombre del Padre. Porque en el cielo están los ángeles. Y vemos que el arcángel Miguel tiene un nombre grande, pero menos que el del Padre. El ángel Gabriel tiene un nombre, pero menos que el del Padre. El del Padre es el nombre más excelente que hay. Y si el Hijo lo heredó y se llama Cristo, el Padre se llama Cristo. También vamos ahora a hacer otra
señalizar. Vemos aquí en el libro Números, capítulo 13, versículo 16. Dice así de esta manera: y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Hasta aquí no tengo una base de pergamino para saber cuál era el nombre puesto por Moisés a Oseas, cambiárselo por Josué. Pero sin embargo, nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, y aparece aquí el nombre de Josué. Dice en el versículo 45 del capítulo 7 del libro de los Hechos, el cual está hablando el primer mártir de la iglesia. Dice: recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Yo sí tengo aquí una base de esta traducción. Y voy a el Textus Receptus, que lo tengo en mi archivo. Y veo que la traducción que hacen como Josué es la misma traducción que hacen del Hijo de Dios, y Esous. Pero señores, si en una parte estás traduciendo Josué y en el otro Jesús, ¿cuál es el verdadero? No seas mentiroso. El nombre, sobre todo el nombre, es Esous. O traduces como él o no estés inventando. Pero también, asombroso también en el libro a los Hebreos, dice así de esta manera. En el capítulo 4, dice así: porque si Josué le hubiese dado reposo, no tendrían otro reposo. Este capítulo 3 de Hebreos y capítulo 4 se refiere al Salmo 95, el reposo que da el Señor, es decir, la salvación, los que son salvos. Porque casi ninguno de los que salieron, a excepción de pocos, Aarón, Moisés, María, aquellos que fueron fieles, sí obtuvieron el reposo. Pero los demás murieron en el desierto por desobedientes. Y el Señor siempre estuvo. Dice así el 17: y con quienes estuvo él disgustado 40 años, como dice el Salmo 95. La pregunta es, esta traducción de Josué, que en una traducción nueva de la Biblia dice Jesús, aquí. Pero Jesús para este momento no había nacido de María, el Hijo de Dios. ¿Quién era este Jesús? Y Jesús era el Padre, es el único que puede dar el reposo. El profeta, como lo llama Josué, no tiene potestad, ni tuvo ni tendrá nunca. Los únicos que tienen potestad de dar el reposo es el Padre eterno, y todo se lo dejó al Hijo, que a través de la muerte en la cruz puede redimirnos y darnos el reposo. Este es el nombre del Padre, también se llama como el Hijo, y Jesús. Pero Moisés se lo cambió, sí, porque a Moisés se le reveló que solamente le podía poner el primer nombre, y Jesús, mas no el segundo, Cristo, porque ese estaba destinado al Hijo de Dios, al unigénito, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos, que en el libro de la sabiduría, Proverbios, capítulo 30, versículo 4, es como un reto que dice: ¿sabes el nombre del Padre? Y también sabes el nombre del Hijo. Y da una descripción del Padre y del Hijo. ¿Qué significa? Que se llaman igual, razón por la cual en el
carta a los Filipenses, capítulo 2, dice que el Señor, por su humildad, por su obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, su nombre, y Jesús Cristo es el nombre sagrado del Padre eterno. Búsquelo, porque yo le di las pruebas, le di las señales y le di las indicaciones bíblicas donde está registrado. Ahora, hermanos, les voy a pedir, por favor, que se suscriban al canal para seguir dando estas clases. Suscríbanse al canal y que Dios los bendiga siempre a todos ustedes. También hay otro canal de alabanzas de la hermana Ana Quintero, que también se pueden suscribir y escuchar las alabanzas allí, que ella es miembro de alabanzas de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia de los hijos de Dios. También está el canal del hermano Yomel, lo pueden verificar allí, pero suscríbanse al canal William Rafael, @William Rafael Huggins. Hasta luego, hermano. Muchas bendiciones para ustedes. Amén.